ya está por aquí con nosotros Pedro Miguel, columnista de La Jornada, con el tema de Ayotzinapa y proceso electoral. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenido. ¡Feliz año! Buenas tardes. Venimos cargando pues un fardo muy doloroso que no podemos resolver y del que no nos podemos desentender, porque si nos desentendemos, cualquiera de nosotros puede ser el próximo desaparecido, el próximo asesinado, el próximo torturado, porque para este régimen político-económico el modelo de negocio ya es, por desgracia, la muerte. Es la muerte de la población, ni más ni menos. De modo que si nosotros nos olvidamos de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del año pasado en Iguala, si nos olvidamos de lo que había ocurrido unos meses antes en Tlatlaya, si olvidamos a todos y cada uno de los 20 y tantos mil desaparecidos que se acumulan en el país entre la guerra de Calderón y la guerra de Peña Nieto, estamos cometiendo un suicidio. Estamos poniéndole la garganta al verdugo. Y tenemos que empezar el año con esto en la conciencia, con esto en la cabeza, con esto en la mirada. Tenemos que seguir exigiendo que el régimen nos diga qué hizo con los muchachos de Ayotzinapa. No nos lo han dicho, nos han contado mentiras. Esta semana, que fue muy trágica, hubo en Francia varios atentados y un par de tipos enloquecidos, asesinos, hicieron una masacre en el semanario Charlie Hebdo. Mataron a 7, 8 periodistas, a un empleado de mantenimiento, a 2 policías. Y cuenta uno de los sobrevivientes, uno de los que no fueron asesinados, uno de los de la redacción de Charlie Hebdo, que a los 10 minutos de ocurridos los hechos sonó su teléfono y era el presidente de Francia, François Mitterrand, François Hollande, diciéndole: voy para allá. Y a la media hora el presidente de Francia estaba allí. No es ningún político ejemplar el presidente de Francia, pero es un presidente. En México, Peña Nieto pasó los primeros 10 días después de la agresión policial contra los muchachos, diciendo que eso no era problema suyo, diciendo que eso era un problema local de Guerrero, que ahí lo resolvieran. Ese no es un presidente, ni bueno ni malo, simplemente no es un presidente. Ese tipo se tiene que ir del cargo que ocupa. El problema es, bueno, necesitamos movilizarnos, necesitamos salir a la calle, no en decenas, no en centenas, no en miles, necesitamos ser millones. Y necesitamos explicarle esto a toda la gente a la que conocemos. Estamos en peligro. Estamos en peligro. No tenemos presidente, no tenemos gobierno. Tenemos una empresa depredadora, asesina, que es lo que funge como gobierno en México, sin ningún sentido de lo que es este país.
tenemos que exigir el esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre y en la madrugada del 27, y lo que han hecho desde entonces a la fecha estos canallas con nuestros muchachos. Ahora se plantea un problema grave, y es que la Asamblea Nacional Popular, reunida en Ayotzinapa, en la escuela, determinó boicotear las elecciones y no participar en las elecciones, que son en julio de este año. Yo creo que es una decisión fundamentada en la desesperación, en la exasperación, en una rabia de sobra alimentada por quienes han ocupado las instituciones. Pero creo que no es una buena decisión. Creo que no es una buena decisión porque lo menos peor que conocemos los seres humanos para cambiar de gobierno son los procesos electorales. Y estos gobernantes traidores que hemos estado padeciendo desde el 88 han puesto al país en manos de Estados Unidos y de Canadá, y nos han integrado a esas economías en los peores términos posibles. No son los términos en los que se integraron los países de la Unión Europea, no son los términos en los que se están integrando los países de Sudamérica, que son términos mínimamente equitativos. Estos son términos de amos y de esclavos, y los esclavos somos nosotros. Pero ellos se han adueñado del poder, lo han mantenido con fraudes, comprando el voto, torciendo el sentido de la elección. Y sin embargo, si no participamos en las elecciones, ¿en qué participamos? Yo creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos, que yo hago fraternalmente a los compañeros que se reunieron en Ayotzinapa para determinar el boicot al proceso electoral. ¿Cómo llevamos al poder a una gente honesta como Nestora Salgado en Guerrero, si no es por medio de elecciones? Pero los medios de información... ¿Cómo limpiamos a la clase política de tantas lacras que tiene si no es con elecciones? Los medios, dice el compañero, sí, los medios son un bombardeo brutal, bestial, que ha torcido el sentir de mucha gente. Y sin embargo, a pesar de esos medios, la sociedad está en las calles. La sociedad no se ha dejado engañar. La sociedad no se ha dejado engañar por las televisoras que dicen en la página 42, pues ahí 100 personas participaron en una manifestación. Todos sabemos que eso no es cierto. Hay un renacer de la conciencia muy importante. Y miren, les decía, nosotros nos han sometido a Estados Unidos y a Canadá, pero en América del Sur las cosas han ocurrido de otra forma. En América del Sur, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, incluso en Chile, hay gobiernos con muchas diferencias entre ellos, pero que han visto que la prioridad principal de un gobierno es el bienestar de la población y que todo lo demás viene después. Y la recuperación de la independencia y de la soberanía nacional que estuvo empeñada por décadas.
Esos países hacían lo que les decía Estados Unidos, lo que les decía el Fondo Monetario Internacional, lo que les decía el Banco Mundial. Y ahora esos países están haciendo lo que les conviene, no lo que les dictan, a diferencia de lo que pasa en México. Pero todos esos procesos, con sus enormes diferencias, ¿cómo han ocurrido? Han ocurrido en las urnas, han ocurrido con partidos, formando partidos, que no son perfectos, no, claro que no, el PT brasileño está lleno de gusanos, y los brasileños tendrán que limpiar a su PT de toda la gusanera que se le ha metido. Pero el PT es mejor que volver a la tutela de Estados Unidos. Brasil es una potencia. México dejó de ser una potencia en el mismo tiempo en el que Brasil confirmó su condición de potencia. Y en Venezuela se ha mantenido un proyecto popular que tiene muchos lados cuestionables o criticables, que tiene debilidades, pero que mantiene el acento del gobierno en el bienestar de la gente por encima de los intereses financieros. Y en Ecuador, y en Argentina, y en Uruguay. Y todos esos países han sido transformados por su propia gente a través de un partido y a través de elecciones. Hoy en día, para quienes queremos transformar la realidad en beneficio de la gente, las posibilidades de la guerra están cerradas. Especialmente en México, en donde todo el campo de la violencia está ocupado por la delincuencia. Sea la delincuencia de Peña Nieto, sea la delincuencia de la Tuta, sea la delincuencia de Azcárraga, sea la delincuencia de Germán Larrea, todas estas delincuencias que son una misma delincuencia, porque los banqueros lavan el dinero de los narcotraficantes meten divisas. Toda esta delincuencia ha copado esa violencia. ¿Cómo enfrentarse violentamente con ellos? Es imposible. Aunque fuera legítimo, aunque no reparáramos en el problema ético que significa matar y dejarse matar, que es un asunto bastante atroz, eso está cerrado. Y otros compañeros muy respetables dicen, bueno, paremos al país. Y yo digo, me encanta la idea, pero este país no tiene tradición de paros nacionales, a diferencia de Francia, de Argentina. Aquí no, aquí las centrales obreras han sido gobiernistas desde siempre. El último paro nacional que hubo en México fue en 1913, durante la decena trágica, y pararon estas calles de la Ciudad de México, nada más. El país ni se enteró. Pero además, ¿cómo le pedimos a los ciudadanos que dejen de trabajar, que dejen de cobrar, que dejen de comprar comida? Encontremos a la Coca-Cola y a Bimbo. Problema. Coca-Cola y Bimbo le están proveyendo a la mayor parte de la población mexicana su principal fuente de calorías. ¿Cómo le decimos a la gente que se quede sin calorías? ¿Cómo le decimos a la gente que vaya y tome carreteras? Cuando la gente tiene que ganarse la papa y no podemos condenar que la gente se gane la comida. No podemos condenar que la gente lleve a sus hijos a la guardería. No podemos decir, son unos inconscientes, son unos enajenados, ¿no? Están viviendo, y así viven todos los pueblos del mundo, incluso en las circunstancias más dramáticas. Nos resulta fácil criticar la apatía de mucha gente en estos momentos. Y yo digo, oigan, pero
Entre 1910 y 1917, en la Ciudad de México, ¿qué pasó? ¿La gente participó en la revolución? Pues no participaron, ¿no? Hubo 3 momentos en los que se rompió la normalidad de la vida cotidiana. Fue cuando entró Madero, en 1911. Sin un tiro. Después, cuando Madero es derrocado y asesinado, junto con Pino Suárez, hubo balazos, hubo artillería, hubo cañonazos, hubo combate durante 10 días. Se llama la decena trágica. Y esto alteró profundamente la vida de los habitantes de la ciudad. Y al año siguiente, el 6 de diciembre, entraron a la ciudad las tropas de Villa y de Zapata sin disparar un tiro. Desayunaron acá en el Sanborns. Y eso alteró la vida de la ciudad durante un par de días. Y ya. Es decir, tenemos un día la entrada de Madero, 10 días la decena trágica, van 11 y 2 días la entrada de las tropas villistas y zapatistas, 13 días en 7 años. 13 días en 7 años sintieron los habitantes de esta ciudad la Revolución Mexicana. Y el resto del tiempo que hicieron su vida. Era el momento más dramático del siglo pasado para el país. Así es. Con esa gente tenemos que llenar las calles, con una parte de esa gente. Toda la gente no va a estar, nunca. Tiene que haber una parte de esa gente. ¿Y para qué queremos llenar las calles? Para exigir justicia, para sacarnos de encima este régimen. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a gobernar? Vamos a suponer que lo conseguimos. Es muy difícil, ¿eh? Pero por primera vez en muchos años no es imposible. Por primera vez en muchos años estamos viendo la posibilidad concreta de un colapso generalizado del régimen. Y si lo logramos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer elecciones. ¿O cómo? ¿O nombramos a un dictador y ya? Tenemos que ir a elecciones. Tenemos que organizarnos en partidos. Tenemos que postular candidaturas. Por eso peleó la sociedad mexicana, por eso dejó 1 millón de muertos en el camino de la Revolución Mexicana, para que eso se pudiera hacer. Y siempre nos lo quieren escamotear y siempre nos quieren quitar ese derecho y nos hacen fraude, pero nosotros no podemos dejar las elecciones en manos de esa delincuencia. Imagínense una campaña exitosa de boicot a las elecciones que consigue que el 95% del electorado no vaya a las urnas. ¿Qué pasa? Pues que el PRI las gana con el 5% de sus acarreados. Tenemos que poner esto en el debate. Con todo el respeto y con toda la solidaridad para la gente que está en otra postura, tenemos que debatir respetuosa y fraternalmente con ellos y sin olvidar por un solo minuto la solidaridad con los padres y con los compañeros de los muchachos asesinados y desaparecidos. Empecemos el año pues con estas ideas y con todas las otras que se les ocurran. Necesitamos debatir, necesitamos discutir, necesitamos informarnos, analizar y sobre todo necesitamos convencer a la gente a la que tenemos cerca de que estamos en un grave peligro. Gracias.